Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bien, vamos a estar empezando, como les decía, la clase del Antiguo Testamento. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase. Amén. Vamos a estar ya empezando esta clase. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Quiero invitar a mi hermana Sara Luas que me ayude con una corta oración para dar inicio. Amén, pastor. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde te damos muchísimas gracias, Señor amado, por permitirnos, Padre, estar un día más, Señor, aquí, Padre amado, aprendiendo, Señor, de tu hermosa palabra. Te pido que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre amado, y también a nuestros pastores que están enseñándonos de tu palabra, mi Dios de la gloria, que seas dándonos conocimiento y sabiduría de lo alto para poder entender. Te damos gracias por este día, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos, Señor, en estos exámenes, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Entonces vamos a continuar con la clase de el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar viendo, mis amados hermanos, los libros históricos. Amén. Ya estuvimos viendo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y hoy vamos a estar hablando acerca de los libros históricos. Y uno de esos libros se encuentran también en la palabra del Señor, y es el libro de Josué. Amén. Vamos a estar hablando acerca del libro de Josué. Pero, ¿qué son los libros históricos, mis amados hermanos? Amén. A primera vista, los libros de la Biblia, desde Josué hasta Segunda de Reyes, parecen más bien libros de historia para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque relatan experiencias vividas de la nación de Israel y también el ingreso del pueblo hebreo hacia la tierra prometida de la tierra de Canaán. Amén. Que llevan un exilio, que lleva hasta el exilio en Babilonia, unos 600 años más tarde, después que ellos entran a la tierra de Canaán. Por eso estos libros hacen algo más que relatar acontecimientos, sino que va relatando cada momento del pueblo que vivió bajo la guía y bajo la dirección de Dios. De hecho, la presentación judía de las Escrituras los considera como libros de los primeros profetas. Los libros que nosotros vamos a ver en este día son para los judíos, son llamados como libros proféticos. Ellos lo consideran como libros proféticos dentro del canon judío. Dentro del canon judío, ellos lo consideran como libros proféticos. Los consideran como 4 libros proféticos, profetas orales que profetizaron en este tiempo. Y en estos libros nosotros podemos ver la referencia de cada uno de ellos escribiéndolo, la cronología de estos libros, la historia, y están divididos en grupos también en el canon judío. Los primeros profetas para los judíos se consideran muy importantes porque ellos traían una palabra de Dios revelada para cada uno de ellos. Y quiero mostrarles a ustedes, mis amados hermanos, ahora el canon judío. El canon judío está compuesto por la ley, que es el Torá, lo que nosotros estuvimos viendo, que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Luego en el canon judío vemos que se divide en el Neví. Son los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los postreros que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los escritos, luego vienen los escritos del Ketubín, que son los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, y los 5 rollos, que son Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés, y los libros históricos, que son Daniel, Esdra, Nehemías y Crónica. El canon judío solamente se divide en estos 4 libros. Como yo le dije, el Torá, el libro de el Nevi'im, que ellos lo consideran los profetas, y los escritos, que son el Ketubín. Incluso Jesús lo reconoció a estos libros, como en Josué, Jueces, Samuel y Reyes, como libros proféticos. Quiero que vea conmigo el libro de Lucas capítulo 24 para dar veracidad a lo que estamos viendo y a lo que le estoy enseñando en este. Dice el libro de Lucas capítulo 24,
en el versículo 27, Lucas capítulo 24, versículo 27, dice la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés, miren, desde Moisés la ley, el Torá, lo que yo le estoy diciendo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que él les decía. Entonces Jesús mismo reconocía también en este tiempo estos libros como libros proféticos, los libros que vamos a ver hoy. Luego nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en el canon protestante, podríamos decir así, o cómo se lo organiza cuando se traduce estos libros en la Septuaginta. Están divididos en Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Vemos la división que se le da en la Septuaginta. Usted sabe, cuando se tradujo y cuando se ubicó los libros en la Septuaginta, vemos que allí se hace esta división, pero en el canon judío es diferente, como usted lo ve. Solamente en el canon judío se divide en tres. Es la ley, como yo le dije, los profetas y los escritos. Pero en el canon que se le da en la Septuaginta se dividen en el Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Vemos que en el canon de la Septuaginta, estos libros los dividen en 5 partes, que son, como yo les decía, libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, allí, ¿por qué es importante que nosotros podamos estudiar los libros históricos? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros podamos estudiar los libros históricos? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque al estudiar los libros históricos vamos a comprender la historia contenida en el Pentateuco, abarcando un periodo histórico de 1000 años, desde la conquista de Canaán a 1400 antes de Cristo, hasta la reedificación de las murallas en el templo de Jerusalén después del cautiverio a los 400 años antes de Cristo. Es necesario entender y estudiar los libros históricos para nosotros poder comprender más adelante los libros de los salmos y también los libros proféticos. Por eso es importante estudiar estos libros históricos, porque entre ellos se entrelazan las escrituras y nosotros podemos, mis amados hermanos, comprender la palabra del Señor. Es necesario, mis amados hermanos, también tener la enseñanza de estos libros históricos, porque en estos libros históricos hablan acerca de cuando Israel entra a la tierra prometida, cuando Israel ya recibe la promesa del Señor entrando a la tierra de Canaán, cuando ellos se ubican en la tierra, se reparten la tierra, y por eso es necesario que nosotros también podamos tener el estudio de los libros históricos, porque podemos contemplar la historia contenida, todo lo que abarca el Pentateuco. Nosotros podemos contemplar esta historia, todo lo que abarca el Pentateuco, y nos hace comprender la palabra del Señor de una manera mejor, nos hace comprender la Biblia de una manera mejor. Trae a nuestra vida una iluminación del Nuevo Testamento. Para poder comprender el Nuevo Testamento tenemos que también estudiar los libros históricos. Enseñan grandes lecciones morales y también grandes lecciones espirituales. Y en estos libros nosotros podemos ver la manifestación del carácter de Dios y el trato que Dios tuvo con su pueblo escogido a través de diferentes encuentros personales, mis amados hermanos, y sucesos que muestran la justicia de Dios, la intervención divina, muestran la gracia de Dios, muestran su amor y muestran su misericordia. Y asimismo, en todos estos libros históricos que nosotros estudiamos, notamos algo, y es que el protagonista de todo esto es el mismo Dios de los cielos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos estudiar los libros históricos. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, el Señor tomó la vida de estos hombres que escribieron estos libros para dejar un mensaje directo para su pueblo. La voluntad de Dios reflejada en su palabra. Los actores de estos libros
que fueron hombres inspirados por Dios, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces, Dios estaba preocupado porque cada uno de nosotros podamos aprender el detalle de cómo Él trató con su pueblo, los sucesos, las reseñas históricas que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento y que nosotros estamos estudiando en estos libros. Nos proporciona, mis amados hermanos, también una perspectiva de Dios, que Dios siempre está interviniendo en los asuntos humanos. Los libros registran muchas historias y en todo ello, como yo le decía, vemos la intervención divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, entonces vamos en esta hora a estar hablando acerca de Josué. Pero antes de eso, perdón, quiero que vea allí donde dice, tomemos nota, ¿no? ¿Qué encontramos en el libro de Josué? ¿Qué encontramos? Vemos en la primera parte cómo Josué es designado como jefe. Vemos también luego a Raab y a los espías. Vemos la serie de eventos del pueblo hebreo cruzando el río Jordán, la caída de Jericó, el pecado de Acán, el desastre de Ai, la conquista de Canaán y la división de las tribus, cómo se repartieron las tribus. Encontramos también el discurso de la despedida y la muerte también de Josué. Entonces, nosotros vemos allí, mis amados hermanos, cómo después de la muerte de Moisés, como después que Moisés muere, ahora se levanta otro líder en lugar de Moisés. Y este líder es Josué, el cual fue llamado para poder introducir a la nación de Israel a que pueda abrazar la promesa de la tierra de Canaán. Vemos cómo a lo largo del tiempo Dios preparó a este hombre Josué para capacitarlo, para que pueda llevar a su nación a abrazar la promesa de la tierra prometida. Entonces, Moisés se despide, pero le entrega el liderazgo a Josué. Y vemos nosotros en el libro de Josué, al inicio, vemos nosotros cómo él recibe este designio, este llamamiento divino para él continuar con el orden divino de Dios. Vamos a seguir viendo, mis amados hermanos. Josué es llamado a ser el jefe de la nación hebrea o de la nación Israel. Miren, quiero que vean un dato muy importante. El nombre original de Josué era Oseas. Josué, su nombre original era Oseas. Quiero que abra conmigo la Biblia en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 8. Dice, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Allí sigue dando la genealogía. Y mire lo que dice en el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, el nombre original era Oseas, pero Moisés le cambia el nombre y le pone Josué, que significa salvación. Lo llamó Josué o Yeshua, que significa Jehová es mi salvación. Vamos a Números capítulo 13, versículo 16. Allá lo leímos, ¿no? Entonces ahí vemos, mis amados hermanos, cómo se le cambia el nombre a este joven que va a llevar el liderazgo ahora de la nación de Israel. Probablemente se dice que este libro fue escrito por Samuel, probablemente se dice, de acuerdo a los detalles de este libro, nosotros podemos ver, unos dicen que pudo haberlo escrito Samuel, pero con tanto detalle como está escrito, muchos también apuntan que fue Josué aquel que lo escribió entre los años 1400 a 1370. En el libro de Josué, nosotros encontramos que se recogen datos biográficos íntimos y pasajes en la primera persona y la afirmación de ser él el autor, porque también se recoge allí, mis amados hermanos, el discurso de la despedida de él. Además, hay un material completo. En este libro de Josué
nosotros vemos un material completo de los sucesos que sucedieron antes de su muerte y que también quizás parte de el libro de Josué también probablemente pudieron haberlos escrito una parte de estos Eleazar o su hijo Fines. Entonces, nosotros vemos allí cómo el Señor empodera a través de Moisés a Josué, le cambia el nombre y lo prepara ya para que él sea un líder o un jefe de la nación de Israel. Era cierto que nunca se iba a levantar otro líder como Moisés, nunca se iba a levantar otro líder como Moisés, porque este hombre Moisés había conducido al pueblo de Israel desde la esclavitud egipcia hasta la misma frontera. Ustedes saben que él ya no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? A la tierra de Canaán. Pero ahora, cuando Moisés muere, Dios continúa su obra, porque Dios no detiene su obra, ni tampoco las promesas de Dios se quedan a media. Él siempre cumplirá lo que ha prometido. Y él continúa su obra y a través de esto llama a este hombre, Josué, para ser el nuevo jefe, como yo le digo. Josué había sido el brazo derecho de Moisés. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted ve que Josué siempre estuvo cerca de Moisés. Moisés fue aquel que le enseñó todo. Él siempre estuvo cerca de este líder llamado Moisés y lo eligió. Moisés lo elige, pero a través de la dirección de Dios para que él lleve adelante su obra y siga el legado de Moisés. Al iniciar la tarea hay algo muy importante allí que quiero destacar. Luego que se le pasa el liderazgo a Josué, a través de la muerte de Moisés, bien, vemos a Dios obrar de una manera grandiosa y maravillosa. Lo manda a Josué a cumplir su plan y su promesa, pero mis amados hermanos, al inicio del libro, él le dice que no lo dejaría solo en esta tarea. Y Dios le hace una promesa especial a este joven llamado Josué. Y quiero que vea conmigo el libro de Josué, ya usted ya está en el libro de Josué. Quiero que vea conmigo el libro de Josué y vemos nosotros aquí la promesa especial que Dios le hace. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por la heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se las daría a ellos. Entonces nosotros vemos aquí que Dios le da una promesa maravillosa. Si usted sigue leyendo la promesa que Dios le hace a Josué, le está diciendo, mi presencia irá contigo, yo te daré las victorias, yo te he entregado la victoria ya. Antes de que entre a la tierra prometida, Dios ya le estaba dando la convicción y la seguridad de la victoria. Por eso le dice en el versículo 7, si usted lee allí, solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. Miren, esa promesa tan especial de que Dios iba a ir con él, esa seguridad de que ninguno de los enemigos que se iba a encontrar en la tierra de Canaán le iban a poder hacer frente, porque Dios iba a pelear sus batallas. Estas palabras de Dios hacia Moisés tienen un poder tan grande y no solamente un poder, sino que también lo estimulan a él, lo empoderan a él para que él pueda dar el paso de levantarse como líder de Israel. Estas palabras él las necesitaba para poder dar el paso, para avanzar con el pueblo de Israel y poder alcanzar la tierra prometida que Dios le había prometido no solamente a Abraham, sino también a su descendencia. Pero hay algo que quiero que usted vea y que analice. La tierra la cual Dios les estaba dando al pueblo de Israel no estaba vacía, ya estaba habitada por un conjunto de diferentes tribus que estaban establecidas allí. Allí en esta tierra de Canaán habían ciudades, habían estados también que se habían construido ya en la tierra de Canaán a lo largo del tiempo. Se habían establecido muchas ciudades en la tierra de Canaán. Y uno de los que estaban en la tierra de Canaán también era una de las ciudades, un pueblo fuerte que eran los cananeos,
Los cananeos, mis amados hermanos, se relata la historia de estos hombres. Estos hombres eran conocidos porque ellos hacían estremecer a sus enemigos con conquistas sangrientas. Estos hombres eran muy fuertes, y ya ellos se habían establecido en Canaán. No solamente estaban los cananeos, estaban los heveos, los jebuseos, los amorebitas, había muchos ya establecidos en la tierra de Canaán. Entonces, nosotros vemos que en estos libros históricos se nos enseña, mis amados hermanos, cómo Dios le iba a entregar a Josué y a su pueblo esta tierra, la tierra de Canaán, estando ya habitada. Imagínense, desde el tiempo de Moisés, donde ya la nación de Israel ya se constituye una nación, cuando ya sale de la tierra de Egipto, va camino al desierto, ya era una nación. Imagínense cómo la maldad de estos pueblos que estaban alrededor creció de una manera grande, y los habitantes que estaban en estos lugares, que ocupaban la tierra de Canaán, también la maldad había crecido mucho en estos habitantes. Pero Dios les había hecho ya una promesa a la nación de Israel, y Él la iba a cumplir, que les iba a entregar la tierra de Canaán. Dice la historia que los que estaban allí, los cananeos y los amovitas, mis amados hermanos, eran gente muy mala, eran gente muy perversa, y a través de Dios darle a su pueblo esta nación de Canaán, también iba a castigar la maldad de cada uno de ellos. Dios iba a castigar la maldad de cada uno de ellos, mis amados hermanos. El pueblo de los cananeos dice que ya había llenado esta tierra, el extremo del mar Mediterráneo. Este pueblo, quiero que entienda algo, los cananeos nunca fueron unidos políticamente ni geográficamente, porque los dividían muchas montañas y los dividían muchos ríos, muchos valles. Entonces, cada uno de ellos se situaba por estados o por imperios. Tenían estados, tenían diferentes imperios, había ciudades que cada ciudad tenía un rey independiente, no se había unificado totalmente, sino que estaba dividida por imperios y estaba también dividida, mis amados hermanos, por ciudades, ¿ya? Entonces, vamos a seguir viendo, mis amados hermanos, acerca de los cananeos, ¿no? Dice que su sistema religioso era politeísta. Estos hombres que habitaban en la tierra de Canaán, ellos creían en muchos dioses. Cuando digo politeísta es porque ellos tenían muchos dioses. El padre de los dioses era llamado él, y creían que su esposa era Acera, que más adelante usted va a encontrar que Israel de continuo se fue prostituyendo, adorando, cayó en la idolatría, adorando a estos dioses de los cananeos. Dice, y su hijo, según ellos, era Baal, que significaba el Señor del cielo y la tierra, y su esposa, a la vez hermana, era Anab. Creían también en Astaret, diosa del amor, Amok, dios de la muerte y enemigo de Baal, a Refec, dios de la peste, a Sulmán, dios de la salud, a Cosar, dios de las artes. Eran dioses sin carácter moral. Ejercían prácticas, mis amados hermanos, terribles, tanto así que se incluía el sacrificio humano, la prostitución sagrada, habían cultos hacia la serpiente. Y en esta condición explica el mandato de Dios. Cuando Dios le dice a Josué que tome la tierra de Canaán y que los destruya a todos los cananeos y los que estaban alrededor de ellos, era para evitar que ellos se contaminen por eso, porque ellos eran politeístas, creían en demasiados dioses, mis amados hermanos. Ellos creían en muchos dioses. Vemos nosotros que estas ciudades estaban muy cerca, pero cada una estaba fortificada y habitada, y era individual, pero creían en estos dioses y se hacían aberraciones tremendas. Imagínense, sacrificios a los niños, se ejercía la prostitución moral, se ejercía la prostitución, perdón, y estas ciudades de los cananeos, de los heteos, eran totalmente despreciables ante los ojos del Dios de los cielos. Entonces, Dios le da una orden a la nación de Israel a través de Josué,
y le dice que tenían que tomar estas ciudades y destruirlo, echar fuera a los cananeos, echar fuera a todos aquellos que estaban alrededor de ellos. Para que ellos pudieran habitar la tierra, ellos tenían que luchar por el territorio y desalojar a esta gente que estaba allí. Y nosotros, mis amados hermanos, vemos el primer desafío que tiene Josué. ¿Cuál fue el primer desafío que tuvo Josué antes de entrar a la tierra de Canaán? Vemos nosotros, mis amados hermanos, una ciudad llamada Jericó, ¿no? Una de las ciudades más antiguas del mundo. Esta fue una de las ciudades más antiguas del mundo, la ciudad de Jericó. Entonces Josué, al igual que Moisés, quiero que entienda esto. Moisés envió a los 12 espías para espiar la tierra y ellos vinieron con una palabra desalentadora, ¿no? Vemos allí el fracaso de la nación de Israel, que estuvo vagando por causa de la incredulidad. Murió esta generación incrédula, luego ya se levanta una generación y esta nueva generación está lista para tomar la tierra prometida. Antes de entrar, Josué, al igual que Moisés, envía 2 espías para que vayan y vean la tierra. Entonces se encuentran con la ciudad de Jericó, una ciudad fuertemente amurallada. Envió a 2 hombres para que vayan a explorar esta ciudad que estaba al otro lado del río Jordán, en el límite de la tierra de Canaán. Este era el primer desafío. Tenían que tomar esta ciudad para poder pasar y abrazar la herencia. Estos espías, cuando fueron allá, se sintieron reconfortados porque fueron recibidos, cuando usted lee la historia del libro de Josué, por una mujer llamada Rahab, considerada como una prostituta. Dice que esta mujer los hospedó en Jericó, los ocultó de los soldados del rey y les aseguró que ella había oído de las enseñanzas de Dios. Ya lo que Dios había hecho en la nación hebrea ya se había regado por todos los alrededores, de las ciudades de alrededor. Conocían el poder del Dios de Israel, cómo había castigado a Faraón y cómo los enemigos de Dios habían sido anegados en el mar Rojo. Entonces, mis amados hermanos, esta mujer ya había escuchado acerca de esto. Y cuando llegan los espías allí a espiar esta tierra, esta mujer creía que ese Dios poderoso que ella había escuchado iba a estar a favor de su pueblo y que nadie lo iba a detener. Entonces ella los ocultó allí y les dio la seguridad de que ellos iban a poder tomar la ciudad de Jericó porque Dios se las estaba entregando. Entonces nosotros podemos ver que ya ellos van con esa convicción de que sus enemigos conocían cuál era el Dios que iba con ellos y llevan unas noticias de buenas nuevas para Josué, dándole la certeza de que Dios le iba a entregar a su pueblo. Miren, Rahab la ramera no pertenecía al pueblo hebreo. Ella pertenecía a esta ciudad de Jericó, de los cananeos, pero esta mujer había conocido a Dios y por la fe de esta mujer, Rahab la ramera, más adelante nosotros vamos a ver que su familia es salva, su familia recibe la salvación y también de esta mujer sale la genealogía también del Mesías. Vemos a Dios obrar en la vida de una mujer que no tenía que ver nada con el pueblo de Israel, pero vemos cómo Dios va abriendo camino para traer salvación para no solamente para el pueblo hebreo, sino también para para todo el mundo. Extiende su misericordia para todo el mundo. Entonces vemos nosotros el cruce del río Jordán. Luego de que los espías llegan con una noticia positiva, ahora sí se preparan para cruzar el río Jordán. Josué les hizo ver claramente a su pueblo una lección que les enseñaba este milagro. Dios podía actuar con poder y los iba a ayudar a vencer a los habitantes de esta tierra. El milagro al cruzar el Jordán sería la garantía y la ayuda venidera. Dios les estaba dando la promesa y la certeza de que a través de Josué, de que Él les iba a entregar la tierra. Miren lo que dice allí la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 3, en el versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis, el Dios viviente está en medio de vosotros. Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al pereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Entonces,
Él les está dando una palabra de aliento y iban a ver a Dios moverse y a Dios actuar a través de este milagro. Josué ordena recoger 12 piedras del río en representación de las 12 tribus de Israel y hace un montículo para recordar a las futuras generaciones el gran acto del favor de Dios para con su pueblo, que Dios nunca los iba a dejar solos. Los sacerdotes comienzan a marchar transportando primero que el arca del pacto, de la alianza de Dios, iba delante de ellos de una manera respetuosa. Los israelitas se pusieron atrás, porque recuerde que solo los levitas la podían llevar y acercarse ante el arca. Cuando los sacerdotes iban con el arca delante, con esa carga preciosa que era la presencia de Dios, empiezan a entrar en el agua y nosotros vemos, cuando vemos la narrativa del libro de Josué, vemos que la corriente se detiene y las aguas se comienzan a amontonar, dice, río arriba, y el pueblo pasa el Jordán en un terreno seco, así como sus padres habían atravesado el Mar Rojo al comienzo. Cuando ellos empezaron la peregrinación, Dios vuelve a repetir esto, abriendo, mis amados hermanos, también el Jordán. Dios vuelve a hacer este milagro, donde se vuelve a abrir, mis amados hermanos, las aguas. Hizo ver claramente a su pueblo que Él era el Dios que iba con ellos y que Él tenía que ser recordado por las futuras generaciones como el Dios que les entregaba el pacto que ya le había hecho a sus padres, se los estaba entregando a sus padres también, a la generación que entra con Josué. Entonces, nosotros podemos ver allí que antes de que ellos tomen la ciudad de Jericó, dice que se le acerca un hombre armado. Vemos también este evento que sucede allí en el libro de Josué, que se le acercó a Josué y le dio el alto. Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El recién llegado replicó, he venido como el príncipe del ejército de Jehová. Y se postró Josué en la tierra y lo adoró. Sin duda, Dios mismo le estaba dando, mis amados hermanos, la garantía de que Él iba con ellos. Cuando nosotros vemos cómo está narrado, como yo le decía, este libro de Josué, nosotros vemos cómo Dios quiere dejar una reseña del mover de Él, que para Él no hay nada imposible y que nadie puede hacerle frente, ni a sus planes, ni a sus propósitos. Que si Él te ha dado o nos da una palabra, Él la va a cumplir en nuestras vidas. Tarde o temprano las promesas de Dios se harán reales en nuestras vidas. Aunque nuestros enemigos sean fuertes, aunque nuestros enemigos parezcan inalcanzables con nuestras propias fuerzas, el Dios de los cielos siempre enviará provisión para que nosotros obtengamos y podamos abrazar la promesa que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Y esto nos llena de fe y nos da una garantía de que usted y yo no caminamos solos. Dios camina con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, podemos ver que la palabra del Señor encierra muchas enseñanzas que aumentan también la fe. No solamente aumentan la fe al pueblo hebreo, sino que también hacen que nuestra fe también sea aumentada. Cuando nosotros estudiamos detalladamente la palabra del Señor, entendemos que el Dios que nosotros tenemos no es cualquier Dios, que el Dios que nosotros servimos es un Dios grande, es un Dios poderoso, mis amados hermanos, y que aún la Biblia dice que los ángeles están a disposición, dice el libro de Hebreos, son espíritus ministradores que están a disposición de cada uno de nosotros. Dios pelea nuestras batallas y eso nunca podemos movernos de esa convicción, que al igual que Dios hizo todas estas proezas en este libro, Dios va a hacer proezas a favor de cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos ver cómo la nación de Israel conquista a Jericó. Jericó no sería conquistada por medio del asedio o del ataque, no, con armas, porque vemos a un pueblo de Israel que aún en este tiempo ellos no tenían armas, ellos aún no tenían armas. En cambio, se llevaría, mis amados hermanos, la conquista de la nación de Jericó en una extraña ceremonia que Dios le dice cómo deben de hacer para poderla conquistar. Durante 6 días sucesivos, según le dijo Dios a Josué,
que los soldados deberían de marchar alrededor de la ciudad. Una ciudad fortificada. Cuando hablamos de Jericó, hablamos que los muros de Jericó, dice la historia, eran impenetrables. Pero Dios no le dice, van a pelear con armas, van a pelear con piedras, no, van a pelear con mi presencia. Entonces Dios le dice, marcha alrededor de la ciudad y la guardia va a avanzar primero. Y mientras 7 sacerdotes iban a hacer sonar sus trompetas, luego vendría el arca de la alianza, de la presencia de Dios, que los sacerdotes tenían que cargarla por la retaguardia. Dice en la palabra del Señor, cuando usted lee, y de allí Dios les da las ordenanzas cómo iban ellos a tomar esta ciudad. Amén. Sabemos que las luchas para conquistar la tierra de Canaán fueron grandes y fueron difíciles, pero lo importante fue que la victoria no dependió de los guerreros que peleaban. Como yo le digo, la victoria dependió ¿de quién? De Dios. Las batallas no. Dios les estaba diciendo, ustedes no van a ganar la batalla por el esfuerzo humano, por su propio esfuerzo, sino va a ser por medio de la fe. ¿Ustedes creen que yo los llamé, que yo les di promesa a Abraham, que yo les iba a entregar esta tierra? Entonces solamente la fe y la obediencia va a hacer que yo se las pueda entregar. Jehová mismo luchaba por su pueblo. Cuando Israel confiaba en él, Jehová se hacía mostrar como el Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Y vemos, mis amados hermanos, que cuando ellos conquistan la nación de Jericó, los soldados, escuche bien, no debían ni de hablar, no debían ni de gritar, sino que al 7º día ellos tenían que marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Y cuando los sacerdotes hicieran resonar largamente la nota de sus trompetas del cuerno de carnero, los soldados lanzarían un grito de guerra con toda su fuerza. No sé cómo fue ese grito, porque no lo registra. Quizás gritaron Jehová, o no sé cómo sería ese grito de guerra, pero cuando ellos gritaron, dice que estos muros de Jericó, que eran impenetrables, se cayeron. Vemos algo extraordinario allí en este libro, algo que, como yo le decía, aumenta también nuestra fe. Amén. Vemos cómo Dios les entrega la victoria a ellos, cómo Dios les entrega la victoria y los muros de Jericó caen, dice la palabra del Señor cuando usted lee el libro de Josué, ¿no? Amén. Entonces nosotros sabemos que, como yo le decía, fue difícil, ¿no? Fue difícil, pero ellos tenían que confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de esto, cuando ellos ya entran y toman la tierra de Canaán, Josué hace campaña, organiza campañas militares para la conquista. Ahora sí, iban a tener que ir conquistando sector por sector. Primero toma las ciudades que están en el centro, y las ciudades que estaban en el centro eran la ciudad de Jericó y la ciudad de Ai. Estas eran las ciudades que estaban en el centro. Luego hace campañas militares para las ciudades que estaban en el sur, y en el sur se encontraban los amorreos. Y luego hace campañas militares para entregarles también las ciudades que estaban en el norte, donde se encontraban también las ciudades de Javín. Ahí usted lo puede ver en el mapa que yo le estoy poniendo, ¿no? Entonces, una vez que el pueblo de Israel tomaba control de toda esta área, escuche bien, iban conquistando una ciudad, Josué la iba repartiendo, iba dividiendo el territorio entre las tribus. Ahí están las 12 tribus de Israel, acá está el mapa alrededor, amén. Entonces, allí este mapa que estamos viendo también nos da las 12 tribus de Israel. Está un poco pequeño, pero ahí vamos viendo cómo se iba repartiendo la tierra de una manera justa, se lleva el reparto. Solamente a Caleb, a este hombre de la tribu de Judá, poseyó completamente lo que Dios le prometió, porque recuerde que Caleb le dijo, yo quiero ese monte, dámelo, Señor. El resto de las ciudades fueron repartidas así, pero por Josué, iban conquistando y le iban repartiendo, pero para Caleb era este monte, el que Dios ya le había prometido, ¿no? Y para su descendencia. Dios iba derribando a todos sus enemigos delante de ellos. Dios los iba derribando. Ahí nosotros vamos a ver un mapa de la distribución de la tierra. No sé si se va a ver, ya mismo le aparece la imagen, ahí usted va a ver cómo se iban ordenando las tribus de Israel, iban desalojando, iban exterminando a los habitantes que estaban allí y ellos se iban estableciendo.
Qué grande es Dios, ¿no? Les hizo una promesa, se las cumplió. Y estando habitada la tierra ya los desalojó, porque eso le pertenecía a ellos. Dios siempre peleará por su nación. Dios siempre peleará por su pueblo. Dios siempre irá delante de su pueblo. Dios ama mucho a Israel. Y hoy quiero hacer un paréntesis, porque hoy nosotros vemos la guerra, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Israel y nos tiene preocupados, ¿no? Pero nosotros en todo debemos entender algo, que Dios ama a esa nación y que Dios siempre va a estar del lado de ellos y los va a proteger, porque son hijos del pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces nosotros vemos que Dios les iba entregando la victoria sobre sus enemigos. Dios les iba entregando la victoria. Y estas victorias fueron escritas también en muchos libros históricos, donde los faraones de aquel tiempo recogían las versiones y todo esto se fue contando de generación en generación, cómo Josué fue conquistando parte y parte y parte, y así fue ocupada toda la tierra de Canaán. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, no me apareció, ahí me apareció el mapa, perdón, tenía que darle clic. Ahí vemos la distribución de la tierra, cómo se iba distribuyendo la tierra. Muy bien, entonces vemos nosotros lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Cómo ellos fueron desalojando a los cananeos, cómo ellos fueron ocupando todas las planicies, toda la tierra. Dios se las había entregado, ¿no? Ahí dice un punto, pero la verdadera lucha vino después de los tiempos de Josué, cuando aparecieron otros enemigos para disputar la tierra, los filisteos, los amonitas, los moabitas, así como los propios cananeos. Dios le dijo que los expulsara a todos, que los eliminara a todos. Nosotros vemos la guerra de Josué, pero unos quedaron aún, porque cuando usted ve el registro de la Sagrada Escritura, usted va a encontrar que aún se encontraban allí los filisteos, los amonitas, estaban a su alrededor, fueron desalojados, pero ellos también estaban alrededor de ellos. Josué asignó ciudades especiales a los levitas a través del país. Ellos no, los levitas fueron los únicos que no recibieron territorio propio, mis amados hermanos, porque recuerden que la labor de los levitas era que tenían que ayudar al servicio de los sacerdotes. Y los levitas eran sustentados por el pueblo diezmaba para sustentar a los levitas. Todo el pueblo de Israel diezmaba porque esa era una ley y sustentaba a los levitas. Asimismo dice que fueron creadas ciudades de refugio, donde si una persona, donde las personas podían ser protegidas. Si había alguien que mataba a alguien sin culpa o sin intención, podía también ir a aquellas ciudades. Ahí está lo que yo le estoy diciendo. Entonces, nosotros vemos que el libro de Josué es un libro de ¿qué? De conquista y de cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo, donde la nación de Israel se establece y abraza la promesa, ¿no? Y abraza esa promesa maravillosa que Dios le había dado. Se distribuyen ya las tierras, llega el reparto. Usted lee allí en el libro de Josué, si usted se va más adelante, usted lee cómo las tribus comenzaron a situarse donde les tocaba su parte o su heredad, ¿no? Entonces, nosotros vemos el periodo de Josué, que él tuvo una vida larga y a pesar, y vemos no solamente una vida larga, sino que vemos prodigios en este libro, acontecimientos maravillosos. Pero al fin de su vida, en este libro de Josué, él hace una súplica apasionada. Y él lo único que le dice al pueblo es que él quiere que el pueblo permanezca fiel a Dios y que nunca se aparte de las leyes. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 24. Quiero que vaya y estudie conmigo, por favor, las Sagradas Escrituras. El libro de Josué, capítulo 24, del versículo 14 al versículo 15. El discurso de despedida de Josué dice allí: ahora pues temed a Jehová y servirle con diligencia y en verdad. Quitad entre vosotros a los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Y qué hace el pueblo? El pueblo hizo una promesa y la promesa que hizo fue de servir fielmente a Dios. Antes de que Josué muriera, da este discurso de despedida y los compromete a ellos a cumplir con esta promesa, de no apartarse, mis amados hermanos, de la ley y de la perfecta voluntad de Dios. Ellos hacen una promesa, hacen una alianza de que ellos se iban a mantener fieles, de que ellos se iban a mantener firmes. Pero más adelante nosotros vemos que a medida que el pueblo de Israel se fue estableciendo en cada país, comenzaron, no sé si conscientemente o inconscientemente sería, pero ellos comenzaron a incluir ya en su vida los cultos a Baal y comenzaron a ejercer también la religión de las naciones, de los pueblos que estaban a su alrededor. La historia dice que había borracheras comunes, especialmente durante la fiesta de las cosechas. Israel comenzó a desviarse y también, tanto así, que dice que también Israel cayó en este pecado, también comenzaron a practicar el sacrificio de los niños, a hacer culto a los dioses locales. Y todo esto entró también en la nación de Israel. Luego, mis amados hermanos, de la muerte de Josué. Entonces, termina un periodo. Después de todo, mis amados hermanos, Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cumple sus promesas. Pero ellos se apartaron rápidamente después de la muerte de él, de la voluntad de Dios. Amén. Y ellos creían que los dioses de los cananeos, que los dioses de las naciones eran aquellos que hacían producir la tierra. Porque acuérdense, ¿sabe por qué ellos creen esto? Porque cuando ellos están en el desierto, Dios no hace producir nada, sino que Dios les da todo. Les dio el maná, les dio el agua de la roca, les dio, mis amados hermanos, las codornices. En el desierto no se produjo nada, porque Dios los sustentaba. Entonces, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, escuchan que los dioses de los cananeos eran los dioses de la fertilidad, los dioses que hacían llover y todo eso. Ellos ahora se desvían y comienzan su fe a tambalear y ellos su corazón se comienza a desviar y comienzan a adorar a otros dioses y no al Dios Todopoderoso. Adoptan el culto a Baal, se entregan a la misma clase de ceremonias inmorales y crueles que practicaban sus vecinos, mis amados hermanos, y esto trae grandes consecuencias más adelante. Ahí está lo que yo le estaba explicando, mi amado hermano, ahí está en la diapositiva lo que yo le estaba explicando. Amén. El pueblo vuelve a caer. ¿Qué nos enseña el libro de Josué? Como yo le decía, el cumplimiento de las promesas, la victoria, unas grandes batallas, es el libro de las batallas de Dios, entregándole a su pueblo sus promesas. Pero al último nosotros vemos cómo Israel adopta las prácticas de sus vecinos. Ellos echaron a los cananeos, a los heveos, los echaron, unos fueron destruidos, los que no se quisieron convertir a Dios, ellos fueron destruidos. Pero hubo pueblo de los cananeos que se convirtieron a Dios y también habitaron con el pueblo de Israel, como nosotros vemos también Raak la Ramera. Entonces, vamos a entrar al siguiente libro de los jueces, no sin antes decirle que cada libro trae una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Y que el libro de Josué nos enseña que como Dios es fiel con nosotros para entregarnos grandes victorias, para moverse a favor de nosotros, Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Qué demanda, mis amados hermanos? La fidelidad, la absoluta obediencia. Dios no quiere que nuestro corazón esté compartido con el mundo, que adoremos al mundo y que lo adoremos a Él. Él desea un pueblo santo. Dice, vosotros sois un pueblo santo, real sacerdocio. Nosotros somos luz y Israel tenía que ser luz en medio de todos ellos. Ellos no tenían que convertirse a los cananeos tenían que convertirse al verdadero Dios de Israel, sino que ellos se desviaron de la perfecta y santa voluntad de Dios y terminaron convirtiéndose en lo que sus enemigos eran y deshonraron a Dios. Entonces Dios nos enseña a nosotros a mantenernos fiel siempre. Nosotros no debemos de convertirnos al mundo. El mundo tiene que vernos a nosotros como la luz que somos, la luz de Dios, los que llevamos el mensaje de esperanza,
de vida, los que predicamos de un Dios que liberta, de un Dios que hace milagros, de un Dios que ayuda, de un Dios que tiene muchas cosas a nuestro favor. Nosotros no podemos desviarnos de nuestra fe ni de nuestra voluntad. El mundo traerá muchas cosas que querrán apartarnos y hacernos dudar de que Dios es poderoso, pero mientras nuestra confianza esté en Dios, nuestra fe y nuestra obediencia esté en Dios, nada nos va a hacer tambalear de esa fe. Y Josué nos enseña a través de este libro cómo Israel cae y nosotros no podemos ser así. Vamos a ver el libro de Jueces, amén. Entonces, vemos el libro de los jueces, amén. Allí dice el libro de los jueces, ¿cómo empieza el libro de los jueces? La disputa de la tierra. Débora y Barak derrotan a los cananeos. El vellón de Gedeón derrotan a los madianitas. La hija de Jefé, las batallas contra los amoabitas y la historia de Sansón y los filisteos. Ahí nosotros vemos lo que vamos a ver en el libro de los jueces, ¿no? El título del libro de los jueces nos recuerda a la ley. Cuando yo digo jueces, usted quizás dice, usted rápido le viene a la memoria un juez que está allí con un martillo allí, ¿no? A la ley. Pero los jueces de lo que ahora nosotros vamos a hablar no eran jueces de un sentido jurídico, sino que se trataban de personas que Dios llamaba en este tiempo, en el tiempo de crisis que atravesaba la nación de Israel y liberaba al pueblo de sus enemigos. Algunos administraban justicia según las leyes y muchos de ellos emprendieron batallas a la vez que organizaban a las tribus para que se mantenieran unidas y permanecieran leales a Dios. Mire, termina el libro de Josué y termina también la nación de Israel involucrada en la idolatría. Luego viene el libro de los jueces, el periodo, mis amados hermanos, de los jueces, donde por causa del pecado, mis amados hermanos, nosotros vemos que la nación de Israel es entregada de continuo en manos de sus enemigos y comienzan a sufrir muchas cosas, esclavitud, sus cosechas eran tomadas, los enemigos de ellos venían y los esclavizaban, porque se acuerdan ustedes en el libro de Deuteronomio que estaban las bendiciones de la obediencia y la de desobediencia. Entonces usted ve que acá se cumple por causa de la desobediencia, ellos caen terriblemente en manos de sus opresores. Entonces allí es donde Dios comienza a levantar hombres. Dios comienza a levantar hombres para que juzguen por un tiempo a la nación de Israel y para que los libre del yugo, de la esclavitud y del dominio que sus vecinos ejercían sobre ellos. Ellos los llamaban jueces porque hacían justicia, enderezaban lo torcido, incluso a veces por medio de las armas, ¿no? En los tiempos en que discurre la historia de los cananeos, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que como ellos, yo les decía, fueron desalojados, pero Israel tomó las costumbres de ellos. Estaban lejos, pero Israel tomó las costumbres de ellos. Y por esta causa, como yo les decía, cayeron en cautiverio. En este tiempo, en el tiempo de los jueces, Israel carecía de la capital, o sea, no había una capital aún establecida, como hubo ya cuando el rey David la estableció en Jerusalén, ¿no? En los días de los jueces, allí se levantaba un juez nacional, podríamos decir, se levantaba un juez nacional. O sea, alguien de cada tribu se levantaba para cumplir la orden de Dios, para actuar a favor del pueblo de Dios. Ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, un mapa de las naciones que habían de ser expulsadas de la tierra prometida. Ahí les estoy presentando allí un mapa. Entonces, en este periodo de los jueces, que nosotros podemos ver, está dividido en varios periodos. El primer periodo fue de Otoniel, un juez, luego fue de Agdod, el segundo juez, luego fue Débora, la tercera juez, que ejerció otro periodo, luego fue Gedeón, Tola, Jair, el quinto periodo fue Hectec, Isbán, Elón, Agdón, y el sexto periodo fue también de Sansón, ¿no? Y esto abarca un periodo aproximadamente de 450 años. Quiero que lea este versículo. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 13. Este versículo es muy importante también.
Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 20. ¿Amén? Hechos, capítulo 13, en el versículo 20. Después, como de 450 años, les dio jueces. Miren, un periodo que abarca esto, hasta el profeta Samuel. Subrayelo allí para cuando usted que se dé la enseñanza pueda entender que pasó todo este periodo en que Dios les dio jueces. ¿Cómo eran estos jueces que se levantaban? Unos fueron buenos, medio buenos, regular, hasta que fueron malos. Y así, Israel iba en un espiral. Vino de arriba, iba cayendo, 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 cayendo hacia abajo. Iba, cuando un juez estaba con Israel, lo gobernaba cierto tiempo, Israel hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Pero cuando el juez moría, dice la palabra del Señor, que rápidamente moría el juez, también Israel se desviaba de la perfecta y santa voluntad, ¿no? El libro de los jueces sigue un periodo repetitivo y en todo este periodo usted ve que se repite, Israel pecaba, Israel pecaba. El pueblo prosperaba y era fiel solo cuando había un juez. Luego que ya moría el juez, él comenzaba a abandonar la ley de Dios y se iba tras otros dioses. Y a lo que ellos iban tras otros dioses, los enemigos venían y los subyugaban. Caían bajo el dominio de él. Se sentían atribulados, nuevamente clamaban a Dios. Dios le levantaba otro juez, otro libertador y así iba. Era como una cadena, mis amados hermanos, de no terminar. Fue una etapa donde había un tiempo nada más de fidelidad a Dios con cada gobernante. Cuando este hombre, este juez estaba gobernándolo, se mantenían fieles al Señor. Vivían en prosperidad, vivían en paz. Luego volvían a caer en apostasía. Moría un juez y volvían a caer en apostasía. Dios los entregaba nuevamente a sus enemigos y así era una cadena. Usted ve el libro de Jueces, ve una cadena de que el pueblo de Israel de continuamente se iba apartando y no aprendía la lección, no aprendía la lección. Se iba apartando e iba haciendo siempre lo malo delante de los ojos del Señor, ¿no? Entonces ahí está lo que yo le estaba diciendo, cómo se divide el periodo de los jueces. Amén. Vemos unos jueces que destacan allí, como es Otoniel. Vemos también a Débora, esta mujer que fue con Barak y le dijo que la victoria, si ellos ganaban la victoria, ella se la iba a llevar. Eso también es contada como una de las juezas de Israel. Vemos a Gedeón, un hombre, podríamos decir, miedoso, pero Dios lo empodera. Escuche bien, todos los jueces fueron empoderados por el poder del Espíritu Santo, porque en este tiempo el Espíritu Santo no estaba sobre una persona, sino que descendía sobre ellos en tiempo, y entonces cada uno de ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo. Vemos también el periodo de Jefté y vemos el periodo de Sansón, que fue el juez más malo, y todo el periodo abarca 450 años. 450 años de que se levantaban y volvían a caer, se levantaban y volvían a caer allí, dando vueltas y vueltas y vueltas. Imagínense, 450 años, mis amados hermanos. Vemos nosotros que muchos jueces se equivocaron tanto. Vemos a Gedeón, él empieza bien, Dios lo llama, Dios lo empodera, le da la señal del vellón, lo empodera a él para que él liberte. Con 300 hombres le entrega la victoria a este hombre llamado Gedeón. Pero al morir Gedeón, cuando usted lee la historia, dice que Gedeón hace un becerro de oro y el pueblo se prostituyó y se fue tras él. Les deja un legado de idolatría al pueblo de Israel. Mire cómo de continuo iban cayendo. Luego vemos a Jefté, que fue también otro juez que estuvo en un periodo, y este hombre no conocía al Dios de Israel, no lo conocía, porque él le dice, si él me da la victoria, yo le voy a entregar a mi hija en sacrificio. Él creía que Dios era como los dioses cananeos, que recibían sacrificios humanos de niños, de vírgenes, y él se equivocó, no conocía tampoco a Dios. Luego vemos a Sansón, un hombre que fue separado desde el vientre de su madre, pero tuvo muchos errores, porque era orgulloso, se equivocó varias veces, desobedeció a Dios en muchas ocasiones y cayó por causa de las mujeres. Su corazón siempre vivió apartándose
de Dios. Entonces, la etapa de los jueces, nosotros vemos, mis amados hermanos, cómo sucede esto, esto tan terrible para la nación de Israel, mis amados hermanos, y es que de continuo se iban apartando del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Vemos nosotros muchos acontecimientos que suceden también en el libro de los jueces, ¿no? Vemos nosotros, mis amados hermanos, vamos a seguir viendo por acá. ¿Amén? Muy bien. Dice que su composición y su escritura se sitúan a comienzos de la monarquía, pudiendo haber sido acabados al comienzo del reinado de David, alrededor de 1000 años antes de Cristo. El autor se fija, el que está escribiendo, como propósito manifestar la misericordia de Dios. Dios en todo y en cada periodo muestra su misericordia. Ustedes se vuelven, yo muestro mi misericordia. Amén. Lo lógico que podemos nosotros entender que el libro de Jueces fue escrito por Samuel, ¿no? Como su autor, y también hubo otros miembros de la escuela de los profetas que también recopilaron cierta parte del libro de los jueces, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver también allí que también hubieron otros profetas que también recopilaron esta parte de este libro. Como yo le decía, el modelo del libro de los jueces es un modelo repetitivo, y está lo que yo le estaba explicando, ¿no? Siempre caían en lo mismo y en lo mismo por causa de la desobediencia, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, la apostasía, ¿no? La apostasía, cómo ellos cayeron, cómo Israel cayó en la apostasía. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo por acá. Déjenme ponerle en la diapositiva. Pastora, perdón, se le escucha bajito. ¿Se me escucha bajito? Ahí sí me escucha. Casi no escucho. Ya, ¿alguien más que me escucha bajo? Para acercarme más. ¿Sí me escuchan bien? No, sí se escucha alto, de pronto es el micrófono del hermano. Ah, ya, muy bien. Entonces, aquí dice las etapas. La parte final del libro de los jueces y el libro de Ruth aportan detalles de la cultura de esta época, ¿no? Cuando los jueces gobernaban, dice, no había rey en Israel, ¿no? Eso significa, mis amados hermanos, que por eso el pueblo hacía lo que le daba la gana, ¿no? Dice allí también, si nosotros podemos ver que en el libro de los jueces nos muestra que Jonathan, el nieto de Moisés, y Fines, el nieto de Aarón, fueron algunos involucrados, lo que yo le estaba diciendo, algunos que también pudieron escribir cierta parte del libro de los jueces, porque ellos vivieron también en este periodo, ¿no? Ellos también estuvieron cuando sucedieron estos acontecimientos. Quiero que lea conmigo también la palabra del Señor en Jueces capítulo 21, 25. Vamos a ir viendo también con la Biblia para que pueda tener veracidad lo que nosotros estamos explicando en esta hora. Jueces capítulo 21, Jueces capítulo 21, vamos a leer el versículo 25. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue terrible. Mira lo que dice el libro de Ruth capítulo 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ya les voy a explicar más adelante eso. Mire, entonces nosotros, mis amados hermanos, podemos ver la decadencia de la nación de Israel en el libro de los jueces. En este tiempo, termina diciendo, narrando el escritor, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo se desviaba, hacía lo que ellos querían. Lo que ellos querían, ellos hacían. Se contaminaron, mis amados hermanos, de una manera tan terrible, se contaminaron de una manera tan terrible. Ahí está lo que yo les estaba explicando, los jueces, jefe, la jueza Débora, que luchó contra los cananeos, Gedeón, que atacó a los madianitas, Jefe, que atacó a los moabitas, cada tiempo de los jueces, y en los tiempos de los jueces también, que fue llamado Sansón, que peleó contra los filisteos. En cada etapa pelearon con cada pueblo. Aquí les quiero poner un mapa conceptual, la disputa de la tierra. Ahí están los opresores. En los opresores dice, pueblo opresor, Mesopotamia. ¿Cuál fue el juez en este tiempo? Otoniel. ¿Gobernó cuánto tiempo Otoniel?
40 años. Estos 40 años, Israel hizo ¿qué? Lo bueno, ¿no? Vamos a ver acá, pueblo opresor, Amón, Moab y Amalek. ¿Quién fue el que estuvo en este tiempo de libertador? Fue Adón. Y dice que gobernó 80 años. Amén. También ahí dice, cuando el pueblo opresor fueron los cananeos, se levantó la jueza Débora y Barak, que tuvieron 40 años. Murieron ellos y se volvieron a desviar. Luego vemos también un pueblo opresor, los madianitas, que ustedes ya saben la historia, venían y se le comían todita la cosecha. Ya cuando Israel estaba para cosechar, se le comían y ellos vivían en cuevas por causa del miedo. Allí se levanta Gedeón, que estuvo 40 años con ellos. Les digo que lo que les expliqué, Gedeón le deja un legado de idolatría y luego viene Amalek nuevamente contra ellos. Ahí se levanta también Abimelech y este juez solamente dura 3 años y ahí sigue el pueblo opresor Amalek. Se levanta todo la Yair y ahí usted puede seguir viendo, mis amados hermanos, cada periodo y cada juez en qué periodo estuvo allí delante del pueblo de Israel, ¿no? Entonces allí estamos viendo la vida también de esta jueza llamada Débora y Barak, ¿no? Débora era una profetisa, jueza que administraba justicia y sabiduría, debajo de una palmera entre Ramá y Betel. Y un hombre llamado Barak le entregó un mensaje de Dios con la orden de combatir contra Sisara, comandante del ejército de los cananeos. Este Sisara, cuando usted lee la Sagrada Escritura, dice que constaba con carros de hierro. Tenía un armamento militar muy grande, aplastante, pero Dios le dio la victoria a la nación de Israel. Estos cananeos habían oprimido, este hombre Sisara había oprimido cruelmente a Israel durante 20 años. El pueblo a los 20 años se levanta y comienza a clamar a Dios por ayuda. Entonces, Débora le promete a Barak la victoria. Le dice, Barak, anda, que tú vas a tener la victoria. Pero Barak tenía miedo y le dice, no, acompáñame tú. Entonces ella le dice, la victoria será mía si yo te acompaño. Tenía miedo y él quería ir con ella. Pero Débora sabía que Dios era el que le iba a dar la victoria. Entonces vemos nosotros cuando Dios derrota a este hombre, a este rey llamado Sisara, y cayeron en confusión. Sus carros poderosos fueron destruidos y Sisara escapa a pie y sufrió la vergüenza porque una mujer lo mata, le clava una estaca en el estómago y dice la Biblia cuando usted lee el libro de Jueces que por su estómago salió el estiércol también, ¿no? Entonces, por esta razón, Barak no tuvo el honor por no creer que Dios le iba a dar la victoria. Es hermoso este libro de los jueces cuando usted también lo lee detalladamente, ¿no? Ahí vemos la historia de Gedeón. Yo ya le expliqué cómo los madianitas le hicieron la vida imposible por 7 años. Se le comían las cosechas, venían, dice, como la arena del mar y tomaban todo lo que ellos tenían. Entonces, el Señor les da la victoria a través también de Gedeón. Llama a este hombre granjero. Escucha bien, estos hombres no eran perfectos, pero Dios tenía que obrar a través de estos hombres imperfectos. Dios tenía que obrar, porque Dios tenía que tomar instrumentos para poder libertar a su pueblo. No eran hombres perfectos, pero Dios tenía que obrar a través de estos hombres y los empoderaba a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces ahí nosotros también, si usted estudia el libro de Jueces, usted también va a ver la historia de este juez llamado Gedeón, como Dios con 300 hombres también le otorga la victoria, ¿no? Entonces sigamos viendo allí la historia de Gedeón. Nosotros vemos que él le pide señal a Dios, porque él tenía miedo, tenía dudas, él tenía miedo, ¿no? Pero Dios le dice en repetidas ocasiones y a través de las señales que le da, que él estaba dispuesto a otorgarle la victoria. Ahí vemos nosotros cómo Dios le da a estos 300 hombres la señal. Dice que algunos se arrodillaban para beber, otros sacaban el agua con las manos y la lamieron con la lengua. Aquellos que lamieron, dijo Dios, que formarían del ejército de Gedeón. Fueron apenas 300 hombres. Ellos se levantaron, fueron con antorchas, fueron con cántaros, sorprendieron antes de que se levanten sus enemigos. Ellos fueron al ataque de sus enemigos con antorchas, dice, dentro de vasijas, y ellos sorprendieron a sus enemigos y Dios les dio la victoria a ellos también, ¿no? Con 300 hombres, Dios les dio la victoria, haciéndole reconocer que la lucha no era humana, sino que la lucha era divina.
Entonces vemos ahí también acerca de la historia de Gedeón y todo lo que sucede, como ellos rompen los cántaros y al gritar ellos y a tocar la trompeta, sus enemigos cayeron en confusión, salieron huyendo en medio de la oscuridad, ¿no? Y se retiraron y la victoria fue completamente abrasante, ¿no? Ahí vemos también nosotros a el otro juez llamado Sansón, ¿no? Probablemente Sansón nosotros lo conocemos como un juez famoso, ¿no? Porque todo el mundo dice Sansón, el nazareno, el que pecó y todo. Era un hombre que fue separado desde el vientre de su madre, pero que al crecer él se desvió de la perfecta y santa voluntad de Dios. Él tenía que atenerse a muchas cosas, a no tomar mujer que no sea del pueblo hebreo, y él lo primero que hizo fue tomar una mujer que no era de su mismo pueblo, ¿no? Tomó de lo muerto, porque cuando encontró el león muerto y allí había un panal de abejas, él extendió la mano y comió, siguió pecando de una o de otra manera, siempre siguió pecando, porque él era orgulloso, él creía que la fuerza era de él, pero la fuerza se la daba el Dios de los cielos. ¿Amén? Entonces nosotros vemos que este hombre tiene errores tan grandes, tan terribles en la manera de servir a Dios. Este hombre se desvió de la perfecta y santa voluntad de Dios una y otra vez. A pesar de que él fue consagrado, él se desvió de la voluntad de Dios. Fue dotado de una enorme fuerza, amén, pero él no hizo la voluntad de Dios. ¿Eh? Y Dios le dio varias oportunidades, mis amados hermanos, pero en todas estas oportunidades que Dios le dio, él nunca quiso entender. Ahí vemos nosotros la historia de él, que se casa con una filistea, avergonzó a sus padres, ¿no es cierto? Hizo muchas cosas malas, y las mujeres fueron la ruina de este hombre llamado Sansón, hasta que el último Dalila lo entrega a sus enemigos, los filisteos, quien finalmente le arrancan supuestamente el secreto que era en su cabello, pero el secreto era el Espíritu Santo de Dios. Él quebrantó una ley y Dios, por su desobediencia, lo abandonó a él. Y cuando él quiso reaccionar, ya era muy tarde. El Espíritu de Dios dice que se había apartado de él y fue llevado cautivo. Y fue terrible el desenlace de este hombre llamado Sansón, porque dice que cuando él llegó fue juguete para los filisteos. Le sacaron los ojos, los amarraron, lo humillaron. Este hombre, este juez, terminó de una manera tan terrible, siendo prisionero de sus enemigos. Fue terrible. Dice que lo encadenaron por causa de la desobediencia, llegó a estar en una situación tan horrible. Dice que todos se le burlaban, se divertían. Mire lo que hace el pecado en nuestras vidas. Por eso siempre decimos, con el diablo no se juega. No se juega tampoco con el pecado, porque cuando nosotros le damos cabida al pecado, un pecado, y no nos arrepentimos, seguimos pecando y seguimos haciendo de continuo, el enemigo nos tomará cautivo, va a borrar nuestra visión y vamos a ser sometidos y vamos a ser destruidos, vamos a hacer burla y vamos a hacer escarnio de nuestros enemigos. Queda ciego, dice la palabra del Señor, siente mucha vergüenza, amén. Pero al último, él le pide a uno de los que estaban allí en la fiesta de los filisteos que lo acerque hacia donde estaban las columnas de donde estaban reunidos los filisteos y le pide a Dios nuevamente, le imploró a Dios que le devuelva su fuerza y el Espíritu de Dios lo volvió a empoderar. Dice que movió las columnas y mató a muchos filisteos, más de lo que él había matado cuando él estaba ejerciendo como juez en Israel. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, el libro de Jueces termina con una decadencia espiritual terrible. Si usted ve allí, usted lee el libro de Jueces y usted ve decadencia espiritual de una manera terrible, mis amados hermanos, de una manera tan terrible. Usted ve la decadencia espiritual. ¿Amén? Usted ve un pueblo que cayó en la apostasía, cae en la apostasía, se desvía de la perfecta voluntad del Dios de los cielos. Y el final del libro de Jueces es terrible. Si usted lee el final del libro de Jueces, usted tiene que comprender, porque allí hay un acto de violación, y este acto de violación causa una guerra civil. Cuando toman a esta concubina de un levita, la descuartizan, la violan, la descuartizan y la envían a todas las tribus de Israel. Y allí se levanta una guerra civil
que causa, mis amados hermanos, que causa el hambre, que causa la decadencia. Es terrible, terrible. El libro de Jueces vemos nosotros una decadencia espiritual tan terrible de la nación de Israel, pero también vemos la mano de Dios teniendo misericordia de una o de otra manera. La apostasía que se levanta allí a través también de este hombre llamado Micaías, usted puede subrayarlo y lo lee más adelante, mis amados hermanos, usted lo puede leer. Entonces, nosotros allí también vemos lo que yo le estoy diciendo acerca de la guerra civil por un crimen sexual terrible, donde la violaron a esta chica, la descuartizaron y la mandaron a los pedazos a las tribus y se desató una guerra entre ellos mismos. Un periodo de mucho pecado, de mucha desobediencia, de mucha idolatría, donde el pueblo de Dios se contaminó de una manera tan terrible. Moría el juez y ellos se contaminaban. Y también nos deja una enseñanza, como yo les decía, clara a cada uno de nosotros. La vida de Sansón nos deja una enseñanza que con el pecado no se juega. Nosotros podemos ver que con el pecado nosotros no podemos jugar, ni con la idolatría. Como yo le decía, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando usted estudia estos libros del Antiguo Testamento y usted ve cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, y en todo esto, lo único que Dios demanda de cada uno de nosotros es obediencia. Obediencia a su ley, a su palabra, a no desviarnos de su perfecta y santa voluntad. Dios, en cada historia que nosotros estamos viendo de estos libros, estamos viendo que Dios desea que nosotros nos mantengamos fieles para que no venga la opresión, para que no venga la ruina sobre nuestra casa, porque a veces vienen muchas situaciones en nuestra vida y a veces no comprendemos. Y es que a veces nosotros, por causa de nuestra desobediencia, acarreamos muchas maldiciones para nuestra casa, para nuestras vidas y para los nuestros. Nosotros debemos de aprender algo, mis amados hermanos, y es hacerle fiel a Dios en todo tiempo y en todo momento. Dios demanda de su pueblo obediencia y fidelidad de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos fieles y seamos obedientes. Es terrible la situación que nosotros vemos en el libro de Jueces. Puede estudiarlo y puede sacar muchas enseñanzas de este libro. Vamos ahora sí al libro de Ruth. Sigamos con el libro de Ruth. Recuerde que Jueces está entrelazado en Ruth, porque yo le hice leer Ruth capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Y aconteció que los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Se entrelaza al último versículo 25 de Jueces capítulo 21, versículo 25. Y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí me entiende? Y como hubo tanta maldad, se desató esta guerra civil, hubo hambre en la nación de Israel. Hubo hambre tanto así que hubo una migración. Y se entrelaza Jueces, por eso la Septuaginta lo ponen al libro de Ruth después de Jueces. Por eso lo entrelazan, porque es como una continuación de este libro. Muy bien, entonces vamos a ver la introducción del libro de Ruth. La historia de Ruth, miren, se desarrolla en la época de los jueces y posiblemente fue por esta causa, como yo le dije, que la Septuaginta lo incluyó después de Jueces al libro de Ruth, ¿no? La historia nos arroja la luz sobre las costumbres de la gente de aquel tiempo, aunque quizás se escribiera mucho más tarde, ¿no? El libro nos enseña el alcance. El libro de Ruth nos enseña el alcance de la gracia de Dios. Mire, del libro de Ruth nos enseña, nos da una enseñanza a nosotros del alcance de la gracia de Dios hacia el pueblo gentil. Lo que yo le dije, ¿no? En Raag la ramera ya Dios ya estaba abriendo y extendiendo la salvación para el mundo entero, no solamente para la nación de los hebreos, sino también hacia el mundo entero. Y en el libro de Ruth nos enseña la gracia de Dios sobre los gentiles. Nos anticipa las bendiciones que esperan aquellos que aceptan al Dios de Israel a través de su fe. Ellos van a ser bendecidos. Ruth, siendo una mujer extranjera, fue incluida en el linaje real del Mesías. Usted ve en la genealogía del Mesías y aparece Ruth. Forma parte de la genealogía de Jesús. Y aquí le voy a poner, mis amados hermanos, lo que yo le estaba diciendo. Allí dice, Salmón y Raab.
Ahí dice Boz y Ruth. Boz y Ruth fueron bisabuelos de David. Lea ahí, mire bien. Fueron bisabuelos de David. Vamos a ver Ruth, capítulo 4, versículo 18. Aquí hay Ruth solamente tiene 4 capítulos. Ruth capítulo 4 en el versículo 18. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naso, y Naso engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Los que están conmigo en la lectura. Ahí también hay un versículo del libro de Mateo, creo que también lean para ver la veracidad de eso y puedan también señalar. Mateo capítulo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró de Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed, ¿a quién? A Isaí. Y ahí dice en el 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David, ahí va sucesivamente la línea genealógica, ¿no? Entonces vemos cómo Dios extiende también su misericordia ya aquí a todas las naciones. Dios va extendiendo su misericordia a todas las naciones. Cuando usted lee el libro de Ruth, que solamente contiene 4 capítulos, en el libro de Ruth usted no va a encontrar el nombre de Dios. Allí no se encuentra el nombre de Dios. Este libro relata, lo primero que relata es acerca de una familia, ¿no? De una familia, amén, que migra a otro lugar, a la tierra de Moab, ¿no? Ellos migran y vemos también esta mujer Ruth, la lealtad que tiene para con su suegra luego que mueren los hijos de Noemí. Entonces vemos la lealtad que tiene para con su suegra, cuenta el amor de su nuera, siendo una extranjera, dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces vemos nosotros el amor de esta mujer, de esta nuera. Ahí está lo que yo le estaba diciendo, mis amados hermanos. Como yo le digo, el hambre azotó al pueblo de Belén y la familia de Elimelech, cuando usted lee allí, abandonó la tierra de Israel y se fue a vivir a una región de Moab. Allí viene la tragedia, donde muere Elimelech, murió, y murió él, murió sus hijos. 10 años más tarde, ambos se habían casado, Noemí quedó viuda, pero ella quería ir a su patria, ¿no? Cuando tuvo la noticia de que ya en Belén ya había alimentos, entonces ella se preparó para regresar también a su patria. Ella se prepara para regresar a su patria, les ofrece a sus nueras que la acompañen, ¿no? Les dice, si quieren acompañarla en el viaje, y una de ellas dijo que no, y la otra, Ruth, dijo que sí, ¿no? Entonces se fue con su suegra. Usted ve ahí una historia del amor de esta mujer hacia su suegra, cómo trabajó recogiendo espigas, y allí la espiga lo recogían la gente pobre, o sea, se dejaba lo que caía en el suelo, para ellos ya, ellos no lo podían recoger, eso era la ley, Dios había dejado esa ley para que los pobres lo puedan recoger y les sirva como alimento, ¿no? Sin saberlo, ya en el plan y el propósito de Dios estaba bendecir y levantar a la familia de Noemí a través de la vida de esta mujer llamada Ruth, porque ella aceptó el desafío de negar su propio pueblo, de negar su identidad y de adoptar la identidad y tomar al Dios de los cielos como su Dios. Y Dios es fiel. Siempre aquellos que le son fieles, Dios jamás los dejará avergonzados. Amén. Dios siempre en su fidelidad. Todos los que le sirven, todos los que le honran, Él los honrará. Amén. Porque la palabra de Dios es clara. Él no nos dejará sin recompensa, ¿no? Entonces la mano de Dios estuvo con Ruth, la mano de Dios estuvo con Noemí, y por coincidencia va y trabaja en la tierra de un hombre llamado Boz, que era pariente de Noemí y que podía también redimirla a esta mujer. Vemos nosotros que terminada la cosecha, mis amados hermanos, Ruth le pidió a Boz que cumpliera su deber como pariente cercano y la tomara a ella como esposa para poder redimir la familia de Noemí, ¿no? Eso sí se podía hacer, podía tomarlo un pariente cercano a ella para que siga la descendencia de Noemí, porque ya no habían varones. Pero había otro, dice la Sagrada Escritura,
que cuando escuchó que iba a heredar las tierras de Noemí, de su esposo y de sus hijos, quiso tomar ese desafío. Pero cuando vos le dice delante de los ancianos que tenía que casarse con Ruth la Moabita, entonces él ya no aceptó. Y allí es cuando nosotros vemos el matrimonio de Ruth con vos, ¿no? Y vemos nosotros allí que esto de aquí, de este matrimonio, nace la genealogía del gran rey David. Dios entrelazando todo, Dios en el propósito, Dios es un Dios de propósito. Usted nunca se olvide, el propósito de Dios jamás va a morir. Él siempre va a tomar a alguien para cumplir su propósito. Él siempre va a tomar a alguien. Ya la promesa de un redentor estaba en el libro de Génesis y él tenía que cumplirla. ¿Amén? Entonces, de esta mujer llamada Ruth, nace también la genealogía, como nosotros podemos ver, de el rey David, ¿no? Entonces, vemos una historia muy bonita, una historia donde Dios entrelaza todo para cumplir su plan, para cumplir su propósito. Como yo le decía, porque Dios es un Dios de propósito. Amén. Ella hizo este sacrificio por su suegra y Dios cumplió el propósito en su vida. Entonces vemos allí, quiero ponerle un cuadro sinóptico aquí, quiero poner este cuadro sinóptico y allí dice, la importancia de destacar la figura de Goel, el pariente que redime, señalando la obra mediadora del Mesías. El libro de Ruth también trae un mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Cómo Jesucristo se revela en el libro de Ruth. El pariente cercano, nosotros vemos la cercanía del hombre por su nacimiento. Vino Jesús a acercarse a nosotros para redimirnos, ¿no? Traer el dinero necesario para pagar. ¿Quién podía pagar el precio por nosotros? Solamente Él. Amén. A precio de sangre y de sangre preciosa. Dice el libro de Pedro que no nos compró a precio de oro, sino fue a precio de sangre y de sangre preciosa. Dice, vos fue un hombre que estuvo dispuesto a comprar la heredad y Jesucristo fue alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio con su propia vida para salvarnos y para redimirnos, ¿no? Dispuesto a contraer matrimonio y Jesucristo es nuestro esposo, que un día estaremos con él cara a cara en el cielo en las bodas del Cordero. Vemos la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas y como el libro de Ruth también nos revela a Jesucristo como ese pariente cercano que redime, que nos ha redimido por su gracia y por su misericordia. Amén. Vemos la bondad de Dios en nuestras vidas. En cada parte de la Biblia vemos un Dios que refleja su bondad y trae una enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Hoy quiero terminar también con el libro de Primera de Samuel. Estírese allí donde usted está un poco. Sé que a veces es cansado estar escuchando, estírese, pero estas clases son muy importantes porque traen mucha enseñanza para su vida. Estírese, sé que es cansado, el cerebro humano solo puede recibir 40 minutos de escuchando, pero haga un esfuerzo porque recuerde que tenemos un tiempo para terminar el Antiguo Testamento. Vamos, estírese bien allí, estírese porque vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel. Haga el ejercicio que le dije. Origen, lo que se acuerdan, y vaya estirando. Muy bien. Vamos a ver el libro de Primera de Samuel. Vamos a estar viendo en el libro de Primera de Samuel, vamos a ver un panorama del libro de Primera de Samuel. Vemos el nacimiento de Samuel, la oración de Ana, el niño Samuel es llevado a Dios, Saúl llega a ser rey, luego es rechazado, Samuel unge a David como futuro rey, David mata a Goliat, las amistades entre David y Jonathan, y David es proscrito, muerte de Saúl y de Jonathan, ¿no? Ahí nosotros vemos, aquí en el libro de Samuel, hasta Elí, se termina el periodo, podríamos decir nosotros, de los jueces, se termina, perdón, el periodo de los jueces en el libro de Ruth. Luego está a cargo el sacerdote Elí, ¿no? Adelante del pueblo, no había, acuérdese, no había rey en Israel, no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿no es cierto? Cada quien hacía lo que le daba la gana. En este periodo vemos a los enemigos de Israel que se destacan mucho
y fueron los filisteos. Al inicio del libro usted ve que Israel tiene una lucha ¿contra quién? Contra los filisteos. Los filisteos que ellos querían nuevamente retomar la tierra. Ellos querían conquistar nuevamente la tierra. En este tiempo, quiero que escuche bien, solamente los filisteos tenían el poder del hierro fundido. O sea, ellos manejaban todo lo que era el hierro fundido y lo guardaban celosamente para que Israel no tenga y no haga armas para defenderse, para mantenerlo soyugado. Mira lo que dice el libro de Primera de Samuel. Estamos en Samuel, ya va a tener la lección y allí también ya se va a desestresar un poco. Libro de Primera de Samuel, capítulo 13, en el versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 13, en el versículo 19. Lea la Biblia, dice la palabra del Señor. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas o lanzas. Los mantenían allí para que no tengan armas para defenderse y para tratar de soyuzgarlos a ellos, ¿no? Ellos eran los dueños de eso. Pero allí se levanta una resistencia, ¿no? A pesar de esto, el pueblo de Israel se levanta en resistencia sobre los filisteos, ¿no? Los filisteos que estaban alrededor del pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a ver allí lo que dice. El libro de Primera y Segunda de Samuel era un solo rollo, mi amado hermano. No estaba dividido como yo se lo estoy enseñando ahora. Era un solo rollo. Primera y Segunda de Samuel ocupaban un solo rollo. Estos libros de Samuel en el hebreo era Shemuel. Era originalmente uno, ¿no? Se ocupa de otro periodo de transición en la historia de Israel. Se acaban los jueces, Israel se queda sin jueces. Ahora viene otro periodo de transición donde la nación dejó de ser gobernada por un juez, como yo le dije, un líder carismático como fue Elí, que estaba delante del pueblo como sacerdote, y ahora en el libro de Samuel viene a ser gobernada por un rey, ¿no? En este tiempo del libro de Samuel se muestra diferentes tipos de liderazgo y describen la época de los últimos jueces, de Elí y de Samuel, que fueron también como jueces, ¿no? Los que estaban delante del pueblo, ¿no? Y habla de los primeros reyes, que destaca la Sagrada Escritura, que fue Saúl y fue David, ¿no? Entonces, ¿por qué la Septuaginta lo divide, no? ¿Por qué lo divide en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel, no? Porque quiere presentarnos una historia del desarrollo de Israel, cómo se fue desarrollando Israel, cómo fue creciendo como nación, ¿no? Cómo fue creciendo Israel como nación, ¿no? Y cómo Israel toma algo, quiero que entienda algo, rechaza a Dios, porque ahí era Dios su rey, y ahora quiere ser guiado por una dirección humana, quieren rey. Ellos vieron las naciones, todas tenían rey. Ellos pidieron un rey porque querían ver, ¿no? Entonces nosotros vemos en el libro de Primera de Samuel que ellos querían que Dios les ponga un rey. Rechazaron al Dios de los cielos para tener un rey terrenal, ¿no? El tema general que usted puede ver en Samuel es la gloria y el poder que recibe una nación que responde al Señor Dios todo soberano, ¿no? Vamos a seguir viendo por allí lo que yo le estaba diciendo. Entonces, Samuel, ¿no? Según la tradición judía, fue escrito después de jueces Ruth, y además también la autoría de este libro se le da a Samuel. Samuel pudo haber escrito este libro hasta los capítulos 25, ¿no? Y el resto de los libros también pudieron haber sido obras de Natán y de Gad, los videntes que estaban en ese tiempo. Quiero que vea conmigo el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Porque también se le da autoría a Natán y al profeta Gad. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en los libros de las crónicas de Samuel Vidente. Miren, vaya subraye ese versículo, porque cuando usted se encuentre con alguien, esté conversando, usted ya va a saber, ¿no? Y va a decir yo, la parte hasta el capítulo 25 fue escrita por Samuel y la otra parte también fue escrita por
Natán y Gad. Dice allí, los hechos del rey David, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, y en las crónicas, ¿ya lo encontraron? Y en las crónicas de Natán, y en las crónicas de, ¿qué dice allí? Gad el vidente, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que también estos hombres también destacaron un papel importante, ayudando también a escribir este libro, ¿no? Entonces se establece, ¿no?, un vínculo entre el libro de Jueces y los libros siguientes, ¿no? Entonces vemos que ya en el libro de Samuel se cierra la época de los jueces, de la anarquía, amén. ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue ese tiempo de los jueces? ¿Alguien que sabe cuánto fueron? 400, anótelo, puede estar en las clases, puede estar en la lección. ¿Cuánto fue el tiempo de los jueces? Fueron 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Anote este versículo bíblico, Hechos capítulo 13, versículo 20. Allí está la veracidad de lo que les estoy diciendo. Y dio paso entonces a la monarquía y a la consideración de la dinastía davídica. Entonces ya allí ya se da paso al reinado de Saúl y luego al reinado de David, ¿no? El comienzo de este libro comienza con dos grandes profetas de Israel, ¿no? Siendo Samuel el primero que ungió, mis amados hermanos, al rey Saúl. Nosotros vemos allí la historia, ¿no? Dice que el primer libro de Samuel como Ruth comienza con la historia, usted ya sabe, de una familia. Voy a hacerle un poco más, más rápido esta parte porque usted ya lo ha leído, la familia del Cana y de sus dos esposas. Ana, ¿no? Vemos que ella le pide un hijo al Señor, le da a Samuel, siendo pequeño lo entrega al templo y Dios prepara a Samuel y lo empodera para que sea el profeta, ¿no? El profeta por el cual él iba a hablar a la nación de Israel. Porque en ese tiempo, dice la Biblia en el libro de Samuel capítulo 3, que la palabra del Señor escaseaba la palabra del Señor. Estaba Elí, ya era viejo, pero los hijos de Elí, dice que hacían lo malo delante de Jehová. Y lo más triste que dice que a Elí no le estorbó ver cómo sus hijos hacían lo malo delante de Jehová, ¿no? Entonces, nosotros ahí estamos viendo, en la diapositiva, nosotros vemos allí cómo Ana le pide a Dios, a Samuel, y hace una promesa de entregárselo a él, ¿no? La oración tuvo la respuesta y Samuel nació. Ella fue fiel a su palabra, consagró a su hijo. Ya Samuel estaba en el propósito de Dios, ¿no es cierto? Porque dice que después de que Ana entrega a sus hijos, si usted lee la palabra del Señor, dice que Dios le dio más hijos a Ana. Amén. Dios le dio más hijos después de esto, ¿no? Lo puso allí al cuidado de Elí, y él estaba en el tabernáculo en Silo, estaba allí Samuel, y Dios tiene un encuentro con él, ¿no? Ahí usted cuando lee el libro de Primera de Samuel capítulo 2, la oración que hace Ana en agradecimiento a Dios es sorprendente, es una hermosa oración. Apréndasela para cuando usted ore, usted pueda orar con los extractos de esta oración que ella hace. Siendo niño, Dios lo llama, porque él dormía en el santuario donde estaba el arca de la alianza, y Dios lo llama, ¿no? Entonces nosotros vemos allí, ¿no?, que en una noche Dios llama a Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios, ¿no? Pero Elí sí sabía. Entonces cuando va hacia Elí le dice, tú me has llamado, Elí comprende que en esas dos ocasiones que el niño va y le pregunta si él lo había llamado, comprende que era Dios que lo estaba llamando. Era un trato de Dios. Entonces le dice, cuando te vuelva a llamar, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, allí el trato de Dios con este niño llamado Samuel, ¿no? ¿Cómo él lo llama? Escuche bien, Dios lo llama a Samuel con voz audible, con voz audible. La voz de Dios, voz audible. Entonces, en el tiempo de Samuel, mis amados hermanos, la nación de Israel pedía un rey. ¿Por qué? Porque sabía que los hijos de Elí estaban haciendo lo malo. ¿Amén? Los hijos de Elí fueron nombrados jueces en ese tiempo, pero no trajeron honra a la nación de Israel. Elí fracasó en algo, y fue la enseñanza de sus hijos. Fueron corrompidos, profanaron el santuario, dice la palabra del Señor, se aprovechaban del pueblo, aborrecían el sacrificio a Dios, degeneraron el culto, la corrupción, y esto trajo una catástrofe nacional en toda la nación, tanto así que los filisteos
derrotaron al pueblo de Israel. El tabernáculo en ese tiempo en Silo fue destruido y los filisteos se llevaron el arca del pacto de Dios. Imagínense, por causa del pecado, ahí está lo que yo le estoy explicando. Sé que los filisteos se llevaron el arca del pacto. Después de 40 años de liderazgo de Elí, sube Samuel, ocupa su lugar. Y este muchacho fue formado con la voz audible de Dios y en el propósito de Dios. Dios trató en el corazón de Samuel. Cuando usted ve la vida de Samuel, usted ve a un hombre que fue íntegro. Dice la palabra del Señor, como sacerdote en el santuario, como profeta, dice que era administrador de justicia y el pueblo amaba a Samuel. Entonces el pueblo de allí, viendo toda la corrupción moral de los hijos de Elí, ellos pedían rey. Ellos le fueron y le pidieron un rey a Samuel. Al hacerlo, Dios se entristeció. Usted lee la palabra del Señor. Dios le dice, Samuel dice, pero ¿por qué piden rey si Dios es su rey? Están bajo la dirección de Dios. Y le causa mucho dolor y mucha tristeza en el corazón. Y dice que Dios le dice, no te pongas triste, Samuel, porque a ti no te rechazaron. Fue a mí a quienes me rechazaron. Rechazaron al gobierno de Dios para que los gobierne, como yo les dije, un gobernante terrenal, al cual ellos tenían que rendir tributos, al cual ellos tenían que vivir bajo la opresión de este rey que ellos mismos, mis amados hermanos, estaban pidiendo, ¿no? Porque más adelante, cuando nosotros vamos a estudiar el libro de los reyes, vemos cómo los reyes se pervirtieron, hicieron tantas abominaciones y oprimieron también al pueblo. Más adelante nosotros vamos a ver. A pesar de que Dios les advirtió lo que iba a suceder, mis amados hermanos, el pueblo no entendió. Y pidió rey, y pidió rey, y pidió rey, ¿no es cierto? Desechó a Dios el pueblo, porque el pueblo quería un rey que los gobernara. Entonces, el Señor sintió mucho dolor en su corazón, pero allí les dio lo que ellos querían, ¿no? Lo que ellos querían se los concedieron, ¿no? Entonces ellos de allí, en el libro de Primera de Samuel, nosotros vemos cómo Samuel fue enviado a ungir al primer rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Usted se lo sabe de memoria, fue Saúl. Dice que Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín, el más grande, más alto, era el que cumplía los requisitos para ser rey. Y Samuel llegó a amar mucho a este hombre llamado Saúl. Él se levanta como un líder, comenzó como un héroe militar. Saúl comienza así, pelea contra los amoabitas, luego es proclamado rey de Israel. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar todo esto. Ahí está lo que yo le estuve explicando, ¿no? Sin embargo, después de un comienza así mismo bien Saúl. Un comienzo prometedor, ¿no? Allí un comienzo prometedor, pero termina desobedeciendo a Dios. Amén. Se aloca, hace lo que Dios no le había mandado hacer. Él piensa que debía de hacerlo y peca. Y Dios le dice, Dios no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia. Eso nos enseña a nosotros, a pesar de que si hacemos ayuno, no sabemos la Biblia de memoria, estudia usted en el seminario, pero si usted es desobediente, no se va a ir al cielo. Dios no se va a complacer de usted. Es vivir la palabra, es cumplirla conforme está escrita, ¿no? Entonces, vemos cómo el profeta, cuando este hombre se equivoca, Saúl se equivoca, Dios lo rechaza y en su lugar llama a David. Amén. Lo llama a David, ¿no? Porque nosotros vemos, mis amados hermanos, que fue terrible cómo terminó Saúl. Amén. Cómo terminó Saúl. Aunque Samuel lo quería, Samuel siempre estuvo al lado de él para guiarlo, él no se dejó guiar. Y Dios rápidamente, su propósito no podía morir, tomó, mis amados hermanos, a otro muchacho llamado David. Y David es ungido como rey de Israel. David, dice el joven David, conforme al corazón de Dios. Aunque si usted se da cuenta, todos estos hombres eran imperfectos y cometieron errores. La diferencia entre David y Saúl fue que Saúl en su orgullo no se arrepintió de corazón, pero David sí lo hizo. Y eso fue lo que movió el corazón de Dios. Porque recuerde que cuando David peca con Betsabé, escribe un salmo, no recuerdo bien, pero dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva tu espíritu dentro de mí y no me eches de tu presencia, oh Dios. Él reconocía que sin Dios y sin su presencia no podía ser nadie. Sin Dios
sin su presencia, él no era nadie, ¿no? Entonces nosotros vemos que la ceremonia de David fue en privado, sin que se entere Saúl, pero ya Dios ya había llamado a David mientras Saúl aún estaba en el poder. Ya Saúl había sido desechado. Usted sabe lo que hizo, fue hacia donde estaba la divina de Endor, hizo pecar a su hijo, hizo un pacto a lo loco, ¿no? Dijo que si alguien comía, imagínense, llevó al pueblo a pelear una guerra estando en ayuna y no podía hacerlo. Y su hijo comió y él había hecho un pacto que si se comía en ese tiempo iba a morir. Y el pueblo intercedió por Jonathan. Y vemos que hizo caer al pueblo porque como el pueblo no había comido, ganaron la batalla, dice que comieron carne cruda con sangre, los hizo pecar. Él no se dejó guiar por la mano del Dios de los cielos, ¿no? Y por esta causa le costó también el reino. Entonces allí el Señor, mis amados hermanos, llama a David, a este joven que había sido preparado en el desierto. Usted lo sabe, ya sabe la historia, ¿no? Este hombre fue preparado en el desierto, mucho lo hemos leído, se enfrentó al gigante Goliat, fue empoderado por el Espíritu Santo también, y dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que venció a este gigante Goliat. Cuando Saúl era atormentado, aquí dice, por un espíritu de parte de Jehová, se dice que Saúl entraba como en depresión, se ponía mal y David tocaba el arca. Dios lo iba sacando a David poco a poco y haciéndolo conocer hasta que le da su primera victoria y hasta que así va ascendiendo hasta el trono, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos allí, mis amados hermanos, empieza el libro de Samuel así mismo, ¿no? Donde empiezan bien y termina mal el primer rey. Vemos también allí, como yo le puse, la historia de David y Goliat, ¿no? Este filisteo que fue derrotado por David, porque Dios le dio la victoria a este joven y fue derrotado. Amén. A pesar de que salió a desafiar al campamento de Israel, le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, y lo derrotó, lo derribó, y Dios le entregó la victoria. Los filisteos huyeron en aquel momento, y Dios le dio la victoria también a David, ¿no? Ya David ya era ungido, ya había sido ungido como rey, porque ya Saúl ya había sido desechado, ¿no es cierto? Entonces allí nosotros vemos lo que yo le estaba narrando, todo lo que aconteció, ¿no? Vemos que el secreto del triunfo de David contra el filisteo fue, mis amados hermanos, que Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba de su lado. Puso una piedra en su honda, la arrojó en la frente de Goliat, cae el filisteo a tierra aturdido, él le saltó encima y le cortó la cabeza, ¿no? Entonces todas las tropas de los filisteos comenzaron a huir. Ahí está en la diapositiva lo que yo le estaba hablando, ¿no? Entonces vemos nosotros, mis amados hermanos, también este libro nos relata la amistad también de Jonathan y la amistad también de David. ¿Ven? Y vemos cómo también a lo largo, mientras estuvo vivo Saúl, siempre quiso matar a David. Vemos cómo después de que Saúl se da cuenta de que el joven David estaba creciendo, entonces hubo celo, hubo envidia y quiso matarlo, ¿no? Jonathan en todo tiempo, por su amistad, trató de protegerlo allí y de ocultarlo para que su padre no lo asesine, ¿no? Desde entonces hasta que murió Saúl, David siempre estuvo huyendo de Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo, pero respetó el liderazgo de él como primer rey. Y vemos que por la desobediencia de Saúl tuvo terribles consecuencias, ¿no? La terrible consecuencia que sucedió allí, mis amados hermanos, fue de que al último él murió de una manera muy terrible, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en el libro, mis amados hermanos, de Primera de Samuel. Muy bien, hasta allí nos quedamos. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ahí en la diapositiva también va a estar. Hoy no vamos a trabajar con preguntas, amén, porque recuerde que tenemos la lección, amén. Así hay un tiempo para hacer preguntas. No hay. Va a enviar ahora a mi esposo la lección a cada uno de ustedes, ¿no? Igual si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, alguien puede hacerla mientras ya enviamos para que puedan dar la lección.
O ya están listos para. o ya están listos para dar la lección. Si alguien tiene alguna pregunta puede hacerlo, si no nos alistamos ya para la lección. Mi Ya pastor, yo no tenía una pregunta antes, más bien tenía como una acotación acerca de Císara. Usted había dicho que murió atravesado los intestinos, Dígame, pero ¿no? ¿sí me escucha? Hola, Sí, ahora sí, dígame. ya. Acerca de Císara, que usted había comentado que Císara había muerto por causa de una estaca en el intestino y que bueno, que había muerto de tal forma, pero era una estaca en su cabeza. O sea, él murió con una estaca en la cabeza. El que murió con la estaca era el rey Eglón. Y Sí, el juez, muy bien, sí. Sí, sí, a otro que se llamaba el juez, que lo atravesó. Entonces sí. quería hacer esa pequeña corrección. Ya, muchas gracias, está pendiente, muy bien, muy bien. Ahí lo pueden leer también, pueden leerlo ustedes, mis amados hermanos. Amén. ¿Están listos para o quieren hacer otra pregunta? ¿Estamos listos entonces? Sí, ya todos están pendientes. Para Ya. la grabación. Vamos a parar entonces la grabación para que ustedes comiencen a hacer, vamos a realizar su